Hola, para que entendamos esta secuencia por la cual quiero que vayamos, como ya fue explicado, y lleguemos finalmente a la conclusión cuando leamos las Escrituras, cuando analicemos aquellos versículos relacionados con la predestinación agustiniana y la predestinación realmente bíblica. El tópico de hoy es a nombre de pregunta y dice: ¿se contradicen o se complementan las Escrituras? Las Escrituras son nuestro fondo, nuestro trasfondo. De aquí parte toda nuestra fe. Repito el versículo que el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ella vosotros sabéis que encontráis la vida eterna. Así que, si esta es la voluntad de Dios escrita, decir que en ella hay contradicción, y vamos a analizar este tópico. ¿Se contradice la Escritura? Hay algunas personas que van por un lado en la interpretación de un tema en particular, otros van por otro. 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella es más cortundas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es viva y eficaz. Así que, y eficaz. Primera de Corintios. Recuerden aquel versículo que dice en la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadidura. Así es para Dios. Ahí le interesa el alma, ahí le interesa el espíritu. Eso es en donde hay que poner el énfasis cuando se trata de temas relacionados con nuestro Dios. Por eso dice la carta a Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1. ¿Por qué recibiremos mayor condenación? Según dice el versículo. Es porque cuando traemos enseñanzas que desvían de la fe a otros, vamos a dar cuenta a Dios por eso. Así que aquellas personas que vienen con contradicciones bíblicas creen que es muy sencillamente hablar de estos temas, pero han de saber que darán cuenta a Dios por cada. Los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: oiga bien, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Asimismo, la carta a los Romanos capítulo 3, 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe y serán salvos. Entonces, ¿dónde está la contradicción? El escritor de la carta a Santiago nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En una ocasión me dijo a mí un maestro: Miguel, yo no sé por qué la carta de Santiago fue incluida en la Escritura, porque Santiago contradice muy bien lo que dice Pablo, que no somos salvos por obras, y Santiago dice que la fe se muestra por obras. Por obras, Santiago dice que la fe se muestra por obras. No debía haber estado. Y ahí entramos en el tema de hoy. No es que haya contradicción en los dos versículos. Ya fue establecido antes, ya lo dije antes, que la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Un versículo respalda al otro. Un versículo le da fuerza al otro. Estamos ahora en una dispensación, una fe que produce obras que llegan, que tocan a la humanidad. Jesucristo lo dijo, lo dicen los evangelios. Dice: vosotros sois la luz. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Jesucristo mismo dijo que el que quiera venir en pos de mí, dijo, niéguese a sí mismo. Hay que hacer algo para esto. Dijo: tome su cruz cada día y sígame. Esto es una obra continua. Ahora, hay otra par de versículos aquí que, entiéndase, no hay contradicción ninguna en ellos. El apóstol Pablo dice, según Romanos 9:16, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo exhorta a correr una carrera. Lo que estaba diciendo hace un momento yo, a que produzcan, a que sean luz, a que sean sal, a que sazonen el mundo, a que hagan cosas que le más grande
sino por el contrario, le dijo a la descendencia de Abraham: los he escogido porque sois el pueblo más pequeño de toda la tierra, para Dios mostrarse por medio de ellos a los demás. Entonces, Pablo exhorta a que corramos esa carrera. Sin embargo, Romanos 9:16, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Este versículo segundo es muy usado por los que sostienen la doctrina de la predestinación para establecer que es salvo no el que quiere ser salvo o el que busca ser salvo. Pero no hay contradicción, por favor. Aquí viene entonces la división, que algunos son calvinistas, que algunos son arminianos, porque la Biblia dice que no depende del que quiere ni del que corre. Entonces los calvinistas dicen eso y los arminianos dicen: no, pero es que aquí dice que hay que correr, que hay que ganar el premio. Pero señores, es un complemento, no hay contradicción, hay complemento. Siempre sabemos que Dios es el Rey soberano, Él juzga sobre la tierra. Pero entiéndase que asimismo, mire esto, Él le ha dado al hombre la capacidad de juzgar, por eso le dio el libre albedrío. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo: llenad la tierra y sojuzgadla. Para juzgar la tierra no podían ser personas sin capacidad de juicio, tenían que tener ese libre albedrío y capacidad de decidir. Así que no depende del que quiere ni del que corre, es de que siempre llega aquel que quiere y aquel que busca. Así lo vemos en todas las Santas Escrituras. Mire, hay incluso muchos de ellos judíos, o esos son los llamados judaíscogidas. Aquí en este caso le está diciendo: vine a cumplirle mi promesa a Israel. Así que, mujer, tú no eres israelita pura, no he venido a ti. Pero la mujer le sigue insistiendo. Y el Señor le dice: mujer, te he dicho que no, porque no he venido a su Señor. Esta mujer lo reconoció como Señor, se bajó. Y el amor de esta mujer, el respeto. El Señor Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe. Hágase como hace Dios. No, Dios está buscando siempre corazones contritos, humillados, gente que le ama, gente que le busca. Mire, dice el libro de Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 3, que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos e hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, hay quien ha salido por ahí con una enseñanza de que estos hijos de Dios que menciona la Escritura fueron ángeles que encarnaron y entonces pues tuvieron relaciones sexuales con mujeres hijas de los hombres, y de allí nacieron unos gigantes, ellos los llaman nefilines, etc. Pero no hay tal cosa, porque en la Biblia vemos claramente que los ángeles en el cielo, ellos son criaturas, señores, y son espíritus. Se llama un antropomorfismo, es personificaciones de divinidades en forma humana. Cuando un ángel se encarna es con el permiso de Dios, porque los ángeles son mensajeros de Dios. Ellos no vienen cuando quieren hacer lo que quieren, ellos vienen si tienen la autorización de Dios. Primero. Segundo, siendo espíritu, a Dios empieza la parte sexual en la humanidad. Los ángeles no tienen sexo. Así lo confirmó el Señor Jesús. Dijo, según nos dice Lucas 20, del 34 al 36. El Señor le dijo a los fariseos que los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento, o sea, los seres humanos. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo venidero, el cielo, y la resurrección de los muertos, no se casan ni se dan en casamiento. Y sigue diciendo, pues son como los ángeles. Los ángeles, señores, no se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque no se multiplican como quieren. Porque no hay sexualidad en los ángeles del cielo. También lo confirmó el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, inmigrantes europeos, etc. Y ese linaje pasa a través de la genética de los hijos, etc. Hay otras como conductas, manerismos, muchas cosas. Pero Caín y Abel eran descendientes solamente de Adán y Eva. Los dos eran iguales en cuanto a la primer genética que había.
¿Por qué el uno era malo y el otro era bueno? Porque, señores, es cuestión de decisión. Cuando usted decide ser malo, cuando usted decide ser bueno, eso depende de usted. No depende de sus padres, no depende de sus abuelos. Eso depende del libre albedrío que usted posee. Y qué bueno recalcar esto, porque hay quienes sostienen que después de que Adán y Eva cayeron en el Edén, entonces el libre albedrío desapareció. Pero vemos que no es así. Vemos que después de eso Caín y Abel siguen con la misma cuestión. Más aún, después de eso, después de que Caín mata a Abel, y Dios le dice a Caín que por qué lo hizo. Si Dios le dice, Caín, yo te he dicho que el pecado realmente sí está a la puerta, pero con todo tú te enseñorearás de él. O sea, aunque el pecado llegue, tú tienes la capacidad de enseñorearte y no lo hiciste. ¿Por qué mataste a tu hermano? Y por eso recibió el merecido castigo. Pero después de eso, a Eva y a Adán les nace otro hijo, que se llama Set. Después de Set le nació Amós. Y dice la escritura, después que nació Amós, que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjese que Caín fue castigado y fue echado, y sigue la línea de maldad en Caín. Pero en Abel, o después de Abel, siguen naciendo otros que sí decidieron buscar a Dios. Entonces, el libre albedrío no paró en nada. Dios escogió a Abraham no porque le pareció. Escogió a Abraham porque era un hombre de fe, de temor. Incluso el sobrino de Abraham, Lot, cuando estaba en Sodoma y Gomorra, una tierra completamente corrupta. Dios, antes de destruir estas ciudades, mandó 2 ángeles para que le dijeran a Lot que saliera de aquel lugar, él y su familia. Porque dice la Biblia que y tenemos la oportunidad de decidir, vamos a unirnos a eso, vamos a ser como Caín, o vamos a ser como Abel, y vamos a ser como Amós, y vamos a ser como Abraham, o vamos a ser como Noé, como Lot, y sigue la historia. El libre albedrío en ningún momento ha desaparecido. Me lo enseña la escritura. No es lo que yo quiera creer. No es lo que un versículo separado me dice en algún lado. Es lo que la escritura me va enseñando a través de todos sus libros. Qué bueno. Ya vemos pues que no hay contradicción en la Biblia. Cuando aquellos dicen que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se llegaron a ellas, no hay tal cosa como ángeles teniendo sexo con mujeres o con seres carnales, con seres humanos. Es imposible, es contradictorio en sí mismo. O sea que esta persona que establece eso es una mala interpretación. No tiene contradicción. Y porque hay muchísimos otros temas que yo pudiera traer que suenan, que han sido como motivo de controversia, pero que no lo son. Y sobre todo, el más grande, que es este de la predestinación. Esta contradicción que existe entre calvinistas y arminianos, entre agustinianos y arminianos, entre predestinación y no predestinación. Porque fíjese que la elección hecha al azar no existe en ninguna parte de la escritura. En ninguna parte le pueden mostrar a usted que aquí dice que Dios escogió al azar un grupo de hombres. Comenzó con uno, pasó con el otro, empezó a expandirse y ahora una gran cantidad de personas creen así. Pero no es así. Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Entiéndase que si el Señor le ofreciera misericordia solamente a un grupo de personas y a los demás no, entonces no sería justicia eso. El autor del libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, allí el Señor Jesús dice por medio de él: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El apóstol Pablo dijo en Romanos 5, 18, que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es verdad que a toda la humanidad le pasó el pecado por lo de Adán y Eva. Por Adán específicamente dice aquí que por el pecado de uno vino la transgresión a todos los hombres. Asimismo, por medio de uno, Jesucristo, la salvación nos pasó a todos, la justificación de vida, que es en Cristo. Y eso lo vamos entonces a entender después. ¿Quién es salvo? El que entra en Cristo. Entonces, ¿qué controversia puede haber? ¿Cómo podemos decir que Dios
escogió algunos hombres. El término hombre, ya lo hablamos antes, encierra masculino y femenino. Entonces, ¿qué es esto? No podemos decir que Dios escogió a un grupito de... Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quisiera seguir más hablándole a usted de lo que está en el libro de Ezequiel. Voy a cerrar con esto. Ezequiel 33, desde el 26. Dice, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. De nuevo, el justo, si se aparta de su justicia y hace iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. El 27 dice, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. O sea, el que cae puede volver a Cristo, como vimos antes. Abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo, y Él restaura a los hombres. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. El de cierto vivirá y no morirá. Cierro aquí el 30 dice, por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Así que no hay contradicción en la Biblia, no hay tal cosa como arminianismo y calvinismo, no hay tal cosa como una predestinación y otra. Aquí es claro que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento. Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hasta el próximo segmento entonces.